Muy buen día, mi nombre es Melissa Jiménez Donato. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Yo les voy a presentar lo que es el tema de traqueotomía percutánea de parte de la materia de cirugía de mínima invasión, la cual es impartida por el doctor Guillermo Ramos Gallardo. Y bueno, vamos a empezar por lo que es lo más básico, que es la definición de lo que es la traqueotomía percutánea, la cual va a implicar una disección de los tejidos pretraqueales seguida de la dilatación de la tráquea sobre un alambre guía y la inserción de una cánula traqueal, utilizando técnicas especializadas. Es decir, va a ser el proceso de crear una abertura en la pared anterior de la tráquea. A diferencia de la traqueotomía que es quirúrgica, esta va a ser una colocación de la cánula de traqueotomía bajo visión directa, después de haber hecho la disección de los tejidos pretraqueales. Esta traqueotomía percutánea es un procedimiento que se va a realizar comúnmente en pacientes que están críticamente enfermos. Los intensivistas suelen realizarlo de forma segura junto a la cama. Esto nos ha ayudado a disminuir el uso de la traqueotomía quirúrgica en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Aunque no tenemos indicaciones tan específicas para el momento en el que se va a realizar este procedimiento, podemos decir que lo vamos a realizar cuando necesitemos de una sustitución del tubo endotraqueal en caso de ventilación mecánica prolongada, en algún fallo en el proceso de destete, que exista una obstrucción de la vía aérea superior, que exista una dificultad para el aclaramiento de las secreciones abundantes, o que exista alguna cirugía o traumatismo en la región facial cervical. El American College of Chest Physicians nos ha recomendado que se realice la traqueotomía para poder reemplazar el tubo endotraqueal en aquellos pacientes que fueran a necesitar más de 3 semanas de ventilación mecánica. Por el momento no se ha determinado que exista un momento ideal para realizarlo, ya que sigue siendo bastante indeciso y siguen habiendo investigaciones al respecto. Por otro lado, vamos a tener las contraindicaciones de este proceso. Lo vamos a dividir en complicaciones absolutas y relativas. También recordar que esta lista de contraindicaciones se va a cortar a medida que está aumentando la experiencia del que va a ser el operador. Y también recordarnos que la razón por la que se hace este proceso es para poder facilitar el destete en pacientes difíciles de destetar, para ayudar el aseo traqueobronquial y para proteger las vías respiratorias en pacientes con riesgo de aspiración, que están en estancias prolongadas y están previstas del uso de ventilador, y también para poder minimizar el requisito de la sedación. Entre las absolutas podemos encontrar que exista una infección en el sitio de inserción, que exista una inexperiencia del operador, que sean bebés, que exista una coagulopatía incontrolable o existan lesiones inestables de la columna cervical. Si existe alguna de estas condiciones, no se va a poder realizar este procedimiento. Por otro lado, tenemos las relativas. Estas van a depender mucho de las condiciones del paciente, de la capacidad del operador y de las situaciones en el mismo centro médico. Estas van a hacer que las glándulas tiroides se encuentren agrandadas, que exista la presencia de vasos pulsátiles en el sitio de inserción, que sea una anatomía muy difícil, que esté muy cerca de quemaduras o alguna herida quirúrgica, que exista alguna historia de lesión cervical o que exista radioterapia en la región cervical en las últimas 4 semanas. Estas situaciones, como les mencionaba, van a depender mucho del operador y de lo que determine el médico en ese momento. La técnica utilizada, que es la de Ciaglia, que es una que va a consistir en la introducción de un tubo de traqueotomía convencional de hasta un calibre de 9, que va a ser guiado por la colocación de dilatadores de calibre creciente a través de una guía que va a ser colocada en forma percutánea mediante el procedimiento tipo Seldinger. Y bueno, esta nos va a ayudar a introducir todos los dispositivos de diferente calibre que nos va a permitir la dilatación progresiva, ¿no? ¿Qué materiales vamos a necesitar para este procedimiento? Vamos a ocupar un catéter plástico inductor montado sobre aguja, un alambre de guía en J,
Vamos a ocupar un dilatador introductor de plástico y 6 dilatadores plásticos de calibre creciente, 12, 18, 21, 24, 28 y 32, que van a ser los apropiados para poder introducir las cánulas, que van a tener diversos diámetros como 6, 7, 8 y 9 milímetros. La técnica la vamos a dividir en dos partes, lo que es la preparación del paciente y el procedimiento en sí. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Vamos a tener que se va a ocupar que se ponga en decúbito dorsal con una almohada debajo de los hombros para poder hiperextender el cuello. Vamos a elevar la cabecera de la cama entre 30 y 40 grados y vamos a ajustar los parámetros del respirador y vamos a colocar una fracción inspiratoria de oxígeno de 1 y monitorizar la saturación de oxígeno. Posteriormente vamos a proceder con la sedación y la analgesia y eventualmente con los relajantes musculares. Y claramente también vamos a realizar una asepsia del campo. Para poder entender mejor la técnica y el proceso de esta, pues es mejor verlo en persona que en imágenes. Pero pues yo les voy a dar una explicación rápida de cómo vamos a realizar este proceso para después ver un video de cómo se realiza en un paciente de verdad. Primero vamos a tener que palpar el cartílago, tiroides y cricoides para poder topografiar la zona, ya que el tubo va a tener que entrar entre la tráquea de la parte de la cricoides y el primer cartílago. Vamos a tener que realizar una incisión vertical en el borde inferior del cartílago cricoides y sobre la línea media. Podemos utilizar una pinza para separar el plano músculo aponeurótico. Vamos a tener que puncionar la tráquea con la aguja conectada a la jeringa con lidocaína. Vamos a confirmar que estamos en la luz traqueal porque al aspirar vuelven burbujas de aire. Vamos a inyectar en esta posición 5 mililitros de anestésico dentro de la tráquea y vamos a retirar la aguja. Después vamos a puncionar de igual forma con la aguja del inductor, que va a estar conectada a una jeringa con suero, cuidando de no puncionar el tubo endotraqueal. Cuando entre buen flujo de aire a la jeringa y no se esté dentro del tubo, hay que retirar la aguja e inducir un poco más la camisa del teflón, volviendo a controlar la posición con la jeringa. Después de esto, vamos a tener que sacar la jeringa e introducir el alambre guía en J, varios centímetros dentro de la tráquea, y luego vamos a retirar el catéter de teflón mientras se mantiene la guía en la luz traqueal. Después de esto, vamos a tener que sacar la jeringa e introducir el alambre guía en J, varios centímetros dentro de la tráquea, y luego vamos a retirar el catéter de teflón mientras se mantiene la guía en la luz traqueal. Después de esto, vamos a mantener el alambre guía, se va a pasar el dilatador introductor corto sobre la guía para dilatar el inicio del sitio donde vamos a tener acceso a la tráquea. Después de esto, vamos a avanzar el catéter guía largo, que es el alambre guía, hacia adentro de la tráquea. Después de esto vamos a comenzar lo que es la dilatación, que sea un tamaño apropiado para que pueda pasar la cánula que vamos a elegir, pero antes de colocar la cánula de traqueostomía, debemos lubricar la superficie del mismo, ¿no? Después de esto vamos a tener que avanzar con la cánula ya ensamblada y luego vamos a retirar el dilatador y el catéter y el alambre guía. Vamos a después conectar la cánula de traqueostomía al respirador, inflar su manguito y vamos a retirar el tubo endotraqueal. Después de esto vamos a realizar la aspiración para poder detectar si existe un sangrado importante o una obstrucción. Y pues si se necesita que realicemos un punto de sutura en la herida, lo vamos a hacer. Y ahora vamos a ver el video del proceso. Se va a hacer la preparación del campo estéril y la infiltración con anestésico local con adrenalina para analgesia y hemostasia primero. Vamos a tener la vigilancia hemodinámica de la oxigenación y la ventilación durante todo este procedimiento.
Como podemos ver, ahí está la incisión en el segundo o tercer anillo traqueal, o el que les mencionaba, que es el hueso cricoides. Vamos a realizar la disección y la palpación de los anillos traqueales para poder tener una mejor topografía de la zona, ¿no? Y ahí está la técnica de punción-aspiración con la jeringa para poder detectar si se está en la luz traqueal. Como les mencionaba, van a volver burbujas si es que ya estamos ahí. Y vamos a tener la introducción de la guía metálica, retirando el catéter e insertando el dilatador. Y bueno, ahí podemos ver la colocación del alambre guía. Se va a desconectar la ventilación mecánica y ya se va a colocar el dilatador. Y ahí ya podemos ver lo que es la colocación de la cánula de traqueostomía. Vamos a inflar y vamos a insertar la endocánula. Y ahora vamos a colocar el filtro y el tubo coarrugado. Vamos a volver a conectar la ventilación mecánica y vamos a capnografiar a la cánula. Comprobamos los signos vitales del paciente para asegurar que está teniendo una adecuada respiración y oxigenación. Y después vamos a realizar la sutura de fijación. Las complicaciones. Vamos a tener diversas complicaciones, las cuales vamos a dividir en inmediatas, tempranas y tardías. Estas complicaciones van a ser similares tanto en la percutánea como en la quirúrgica. Hablamos de inmediatas o tempranas cuando estamos hablando de 0 a 7 días después del procedimiento, y las tardías las estaríamos mencionando que sean más allá del 7º día de cuando se realizó el procedimiento. Entre las inmediatas vamos a tener que va a existir sangrado, pérdida de la vía aérea, hipoxia, puede encontrarse un neumotórax, un neumomediastino, puede haber una lesión en la pared traqueal posterior, lesión esofágica, enfisema quirúrgico, daño de la aguja del broncoscopio y aumento de la presión intracraneal. Todas estas condiciones, cabe mencionar, van a depender mucho de las condiciones actuales del paciente y de la capacidad del operador para realizar este procedimiento. Entre las tempranas podemos encontrar que existe una fractura del anillo traqueal, una obstrucción del tubo traqueal, una colocación paratraqueal o una lesión de la pared. Puede haber también atelectasias o aumento de la presión intracraneal.
Y ya en las complicaciones más tardías podemos encontrar que exista una estenosis, una decanulación, sangrado de la arteria traqueoinominada, un tubo traqueal que se va a encontrar desplazado, vamos a tener también un retraso de la curación después de la decanulación, alguna fístula traqueosofágica, una infección, cicatrización del cuello y va a tener también una dificultad para tragar. Y también van a existir cambios de voz permanentes en estas personas. Cabe mencionar que en la actualidad hay una escasez de estudios de seguimiento a largo plazo sobre las complicaciones relacionadas con este procedimiento. Y bueno, la selección adecuada de los pacientes va a seguir siendo un componente clave para poder prevenir todas estas complicaciones. Durante todo este proceso vamos a ver que se va a dividir en 3 fases, que es la preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Durante estas fases vamos a tener que realizar diversas actividades, como ya lo mencioné en la técnica pasada, que es la intraoperatoria, lo que se va a realizar. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? En la fase preoperatoria, recordemos que pues este es un procedimiento de emergencia y obviamente para poder realizar esto necesitamos el consentimiento informado del paciente, es decir, que tanto la familia como el paciente van a tener que recibir las explicaciones amplias y satisfactorias. En este caso, si el paciente va a tener una alimentación enteral, esta tendrá que cortarse de 4 a 8 horas antes de esta intervención y la sonda nasogástrica va a tener que conectada a la bolsa de 30 a 60 minutos antes del inicio del procedimiento. Todo esto con el propósito de poder vaciar el contenido gástrico y de minimizar de esta forma el riesgo de la broncoaspiración. También vamos en este momento a tener que preparar la medicación y la sueroterapia que va a recibir el paciente. En lo que es la fase intraoperatoria vamos a tener que vigilar estrechamente el estado hemodinámico del paciente, lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión parcial de oxígeno, el nivel de analgesia que está teniendo el paciente y todos los parámetros del respirador. También obviamente aquí vamos a tener que desinfectar toda el área quirúrgica, hacer la preparación del material. Y bueno, antes de insertar la cánula vamos a tener que insistir en la importancia de comprobar que el balón no presente ninguna fuga de aire. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta todos los cuidados que se tienen que tener al momento del procedimiento. Por otro lado, en la fase posoperatoria vamos a continuar con el trabajo de vigilancia que se había iniciado en la parte anterior. Por todo esto va a ser necesario conocer las complicaciones que yo ya les había mencionado anteriormente para poder tener una idea de qué esperar en este tipo de pacientes y estar al pendiente de ello. Obviamente también podríamos realizar una placa de tórax para comprobar que esté en una posición correcta la cánula y también poder alertar sobre posibles complicaciones que pueda tener. También si el paciente estaba con nutrición enteral, esto vamos a reiniciarla pasadas 4 o 6 horas de haber realizado este procedimiento. Ahora hablemos del uso de la broncoscopía durante este procedimiento. Este va a tener ciertas ventajas obvias, como obviamente que nos va a confirmar en tiempo real la colocación de la aguja, la posición de la aguja en la línea media, la colocación del tubo y nos va a ayudar a evitar lesiones en la pared traqueal posterior. Pero ha habido ciertas preocupaciones en cuanto a su uso rutinario, ya que se ha descubierto que está asociado a aumentos de la presión intracraneal y a una caída de la saturación de oxígeno. Esto relacionado con el desreclutamiento alveolar. Pero debe usarse con precaución en pacientes que tienen una afección neurológica aguda y requisitos elevados de ventilación. La mayoría de las guías no nos van a recomendar el uso rutinario del broncoscopio, ya que actualmente pues no existen datos suficientes para su uso. Pero pues se va a considerar esencial en el caso de que el operador no tenga experiencia o en el caso de que la anatomía del cuello sea muy difícil. Aunque algunos autores van a preferir el uso del endoscopio semirrígido de Bonfils en lugar del endoscopio flexible para poder evitar que la aguja dañe el endoscopio durante el procedimiento. Y bueno,
En cuanto al uso del ultrasonido, este se ha utilizado últimamente ya que nos ayuda a estimar la distancia que existe de la piel a la tráquea. Y esto nos va a asegurar una colocación precisa de la aguja al momento de introducirla por esta. La identificación preoperatoria de los vasos aberrantes y del istmo tiroideo agrandado mediante el uso de este ultrasonido nos va a ayudar a evitar varias complicaciones. También se ha descubierto que su uso suele cambiar el sitio previsto de la traqueotomía en aproximadamente el 24% de los casos. Esta es una modalidad de cabecera, es económico y claramente es accesible y muy disponible en diversos centros médicos. Y también puede utilizarse, pues obviamente, para localizar los anillos traqueales y poder asegurar una punción en la línea media. Se necesitan de más estudios para poder recomendar su uso de manera rutinaria, pero puede ser bastante útil, obviamente, en pacientes que van a tener anomalías anatómicas o aquellos que van a padecer una obesidad mórbida. Ahora vamos a hablar de lo que es la técnica percutánea versus la técnica quirúrgica. Durante los últimos años se ha observado que hay un uso extensivo de la técnica percutánea en la unidad de cuidados intensivos que casi ha suplantado a la técnica quirúrgica. Esto lo podemos ver debido a que la ejecución de la técnica percutánea es al lado de la cama, lo cual nos está evitando traslados innecesarios y en ocasiones el alto riesgo del quirófano. Y obviamente pues la rentabilidad, ¿no? Además de que se ha observado que existe una morbilidad del 13 al 33% relacionada con el transporte de pacientes que se encuentran en un estado crítico, lo que obviamente nos va a afectar en el tratamiento de al menos el 25% de nuestros pacientes. Además, se encontró una menor incidencia en la infección de las heridas del 2.3% en comparación al 10.7% asociada a la técnica quirúrgica. Mucho se ha atribuido debido a que pues, la técnica de la percutánea es mínimamente invasiva. Y obviamente las principales directrices nos van a recomendar usar la percutánea como un procedimiento de elección en pacientes que se encuentren críticamente enfermos. Aún existe una escasa literatura que nos hable sobre la rentabilidad de la técnica quirúrgica realizada junto a la cama frente a la técnica percutánea. Aún los datos son insuficientes para poder sacar una conclusión al respecto, pero aún así hay que tener mucho en cuenta que la técnica percutánea puede ser mucho más segura si obviamente los puntos de referencia anatómicos son mucho más difíciles de palpar o en el caso de que exista una neoplasia maligna en el sitio de inserción. Ahora, comparándolo con la intubación endotraqueal, encontramos que hasta el 24% de los pacientes que tienen ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos se van a someter a una traqueotomía. La estancia ventilatoria prolongada, pues obviamente va a ser la indicación más común de traqueotomía en los pacientes críticos. Sin embargo, esta no ha demostrado tener beneficios claros en términos de mortalidad y complicaciones laringotraqueales en comparación con la intubación translaringea. La traqueostomía pues se ha recomendado convencionalmente para pacientes que van a requerir ventilador por más de 21 días. Y vamos a recomendar la intubación endotraqueal si la estancia va a ser menor a 10 días. Esto fue determinado según un consenso sobre las vías respiratorias de 1989 para pacientes con ventilación mecánica. La mayoría de las directrices no han encontrado pruebas suficientes para hacer recomendaciones concretas al respecto. Pero en comparación con las vías respiratorias translaringeas, la intubación y la traqueotomía se asocian con menor sedación, una mayor comodidad del paciente y un menor trabajo respiratorio, lo que nos va a ayudar mucho a un destete más rápido del ventilador en los pacientes. Hablando de la unidad de cuidados intensivos y de los pacientes que tienen COVID, primero deberíamos mencionar en qué momento vamos a realizar el proceso, que pues claramente no se ha determinado un beneficio claro, sea temprana o tardía, mortalidad o en cuanto a neumonía o complicaciones laringotraqueales, no se ha determinado un momento exacto.
Lo que sí podemos hablar es en cuanto a qué tipo de experiencia tienen los pacientes con una traqueostomía. Pues les produce un efecto negativo, les genera miedo, les genera una ansiedad, incapacidad o tanto persistente como temporal para poder hablar, una dificultad para tragar, el dolor, el aumento del trabajo respiratorio. Todo esto nos va a llevar a que es importante que estos pacientes sean atendidos como personas y no solo por sus necesidades médicas, ya que debido a que su capacidad para comunicarse se ve comprometida, esto les va a generar unos sentimientos de frustración y de vulnerabilidad, ya que esto los lleva como una especie de aislamiento y les disminuye el sentido de sí mismos. Tiene un gran impacto en los pacientes. La traqueostomía últimamente se centra en la técnica, en los factores de riesgo, en las complicaciones y obviamente necesitamos un mayor conocimiento sobre la experiencia que están teniendo estos pacientes. Todo esto para poder respaldar la atención que se centre en la persona. Esto nos lleva a que se le debe dar una prioridad a la restauración de la voz en el tratamiento de los pacientes que han tenido este procedimiento. La capacitación del personal deberá centrarse tanto en las habilidades técnicas que van a realizar como en la atención compasiva. Esto para mejorar los resultados centrados en la persona. La evidencia nos sugiere que es muy importante que los pacientes sean atendidos por lo que son, como personas. Se sienten amenazados ya que en este tipo de ambientes, ya que no tienen voz y voto, sienten como que su opinión no es considerada, su dolor no es considerado. Entonces tenemos que hablar sobre la importante interacción que tiene el paciente y el personal. Todo esto para que no se sientan invisibles y que puedan sentirse valorados como humanos. Ahora, hablando de los pacientes con COVID, pues se determinó que la colocación de una traqueotomía en pacientes con COVID-19 no acortó la estancia general ni la duración de la ventilación mecánica o la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Durante esta pandemia hubo mucha necesidad de intubación y de asistencia respiratoria en los pacientes que tenían el COVID. Y esto pues generó diversos debates acerca de los protocolos que deberían de seguirse para la traqueotomía, ya que pues se ha mencionado que tiene beneficios conocidos para los pacientes que requerían una ventilación mecánica. Este estudio se realizó para poder evaluar la mortalidad general por COVID-19 en los pacientes que tienen ventilación con o sin traqueotomía, también para poder determinar el impacto de la traqueotomía en la duración de la ventilación mecánica o la duración de la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, si bien la colocación de una traqueotomía en pacientes con COVID no acortó la estancia general, ni la duración de la ventilación mecánica, ni la estancia en la unidad de cuidados intensivos, pues los pacientes que tuvieron traqueostomía experimentaron un número menor de muertes que los que no la tuvieron. Uno de los objetivos de la traqueotomía obviamente también es mejorar el aseo pulmonar, sin embargo no se encontró esta ventaja en la población que tiene COVID-19. Sin embargo, el estudio sí terminó de demostrar que la necesidad de traqueostomía en el entorno del COVID-19 no presagia un factor de mal pronóstico, ya que pues los pacientes que sí experimentaron la traqueotomía tuvieron una tasa de supervivencia significativamente mayor en cambio a los que no tuvieron este proceso. Y de aquí la importancia de poder realizar este proceso de manera temprana y de manera segura para poder asegurarle una mejor supervivencia en nuestros pacientes. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.